con ese debate también, y vamos a hablar más al final de por qué se genera estas, distintas maneras de llamar a esta reforma que tenemos noticias, porque hace muy poquitos días, el miércoles, fue una delegación, como les decíamos al inicio, fue una delegación del gobierno encabezada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al Parlamento a defender el proyecto de ley de reforma que ya habían presentado al Parlamento justamente, y luego de esta instancia hicieron una conferencia de prensa, hablaron con los medios, allí se encontraba también Rodolfo Saldain, quien es el encargado de llevar adelante este proyecto y quien preside la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Ese mismo día, el mismo miércoles, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, encabezado por Ramón Ruiz, presentó un informe hecho por su equipo de trabajo que compara las jubilaciones en el sistema actual y en el sistema que propone, o con los criterios que propone esta reforma jubilatoria, y plantean varias cosas, entre ellas que los sueldos jubilatorios disminuirían, sobre todo tomando en cuenta los años posteriores a que se instale esta reforma jubilatoria, y que esto hace que no solamente haya que trabajar 5 años más, como lo propone esta reforma, sino que luego las ganancias se van a ver perjudicadas, y dicen que las jubilaciones, van a ser inferiores para todos los niveles salariales, es decir, que no es únicamente para algunos en particular, y dicen que es una reforma injusta y que perjudica a los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué dijo sobre esto el ministro de Trabajo, Pablo Mieres? Él fue consultado en conferencia de prensa sobre los números que presentaban en este informe y dijo que las afirmaciones que se encontraban en ese informe no eran veraces, y también dijo, trajo, digamos, a colación en ese momento, empezó a hablar de lo que había sucedido durante la campaña de la LUC, o por el referéndum, o cuando se empezó a discutir la ley de urgente consideración, y dijo que en ese momento estas mismas personas habían hecho una cantidad de cosas que finalmente no se cumplieron, y que con esta reforma iba a suceder lo mismo. Pero vamos a escucharlo con sus palabras. No sabemos de dónde saca el señor Ruiz esos números, pero la verdad que son absolutamente falsos. Es decir, no responden a la realidad. Esta reforma de la Seguridad Social significa que vamos a mover la edad de retiro, pero que no van a bajar las jubilaciones. Esta es una afirmación firme que vamos a defender en todos lados. El gobierno definió con claridad que es cierto que vamos a tener que mover la edad de retiro para los menores de 50 años. Los mayores de 50 años no van a tener ninguna modificación, salvo una que es un derecho, que es la posibilidad de que los jubilados puedan seguir trabajando, jubilarse y trabajar, hacer compatibles ambas cosas. Pero lo otro que es absolutamente claro es que el objetivo del gobierno es que las tasas de reemplazo, es decir, los haberes jubilatorios de las personas que sean alcanzadas por la reforma, no van a ser inferiores a las actuales, y es más, en el 50% de las jubilaciones más bajas probablemente sean mayores que las actuales. No van a bajar las jubilaciones, dijo Mieres. ¿Qué dice el equipo de representantes de las y los trabajadores en el directorio del BPS? El informe que presentaron es un informe que justamente, como decíamos, compara los diferentes modelos del sistema de seguridad social, el actual y el que se puede llegar a tener si esta reforma se aprueba, y dice varias cosas. Recién escuchábamos al ministro hablar de los salarios más bajos. Este informe señala que en los salarios más subvengidos la rebaja se ubica por debajo del 10%, y que a medida que van creciendo los salarios cada vez aumenta más, digamos, la quita de sueldo jubilatorio, y dice que hay salarios de 60.000 y 70.000 pesos, obviamente son los más privilegiados, uno de los más privilegiados, no los más privilegiados, puede haber una caída que represente cerca del 38% en algunos casos, y que las rebajas van a volverse crecientes a medida que se instale la reforma. Es decir, a partir de 2043, que es cuando todo el sistema y todos los trabajadores y trabajadoras pasarían a este sistema nuevo, esas bajas en las jubilaciones van a verse incrementadas cada vez más. Bien, cuando le consultaron sobre esto al presidente del BPS, señaló que no conocía la metodología que había utilizado Ruiz cuando presentó este informe, o la representación de los trabajadores en el BPS, pero que no le consta a todo este equipo de expertos que eso sea así.
Bueno, eso es lo que dijeron y nosotros fuimos a hablar con el economista que realizó puntualmente este informe y lo que señaló es que esto que se presentó son simulaciones sobre trayectorias salariales, es decir, agarran ejemplos de cómo puede comportarse el salario de una persona a lo largo de los años y hacen simulaciones de lo que ocurriría. Dicen que no es una técnica compleja y que no hay dos formas de verlo y que además el gobierno no presentó comparaciones o cálculos alternativos a lo que presentó este equipo en este informe. Vamos a escuchar ahora a Hugo Bay justamente explicando cuáles serían las consecuencias de esta reforma según el informe que presentaron. La reforma implica jubilaciones sensiblemente más bajas. En los sectores de salario más bajos, esas reducciones de la jubilación están en el entorno del 5, del 8%, pero a medida que el salario medio de la persona crece, bueno, allí efectivamente llega a alcanzar niveles de casi 40%, ¿verdad? Lo que implica recibir unos 20.000 pesos menos por mes de jubilación. Ahora, el gobierno muchas veces ha centrado la comparación en qué pasa con la jubilación de la gente que se va a retirar a los 65 años con quienes se jubilan por el régimen vigente a los 60, ¿verdad? Que es la edad mínima de retiro actual. Y efectivamente allí el informe muestra que también en muchos casos las personas se van a retirar con una jubilación menor, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que bajo el régimen vigente en el año 2043 se jubilarían a los 60 años de edad con aproximadamente unos 36.000 pesos y con la reforma se van a jubilar a los 65 años de edad, 5 años después, pero con 28.000 pesos, ¿verdad? Una diferencia de 8.000 pesos. Con 26.000 pesos, que implica unos 8.000 pesos menos de jubilación. Y por otra parte, también se propone un cambio en los años que se toman para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Hoy el sistema toma los mejores 20 años de la persona, e incluso eso puede tener una bonificación de hasta un 5% en función de los últimos 10 años. En el proyecto de ley se propone que se tomen en cuenta los mejores 25 años. Eso también tiene un impacto a la baja del sueldo básico jubilatorio. Por lo tanto, el análisis que se hace omite todos estos elementos que hacen que las jubilaciones efectivamente no sean las mismas con la reforma a los 65 años en relación a las que otorga el régimen actual a los 60. Además de lo vinculado a los cálculos, también hay otras observaciones. Así es, y tienen que ver con muchas de las implicancias que tiene esta reforma, pero no solamente con lo que dice, sino con lo que no dice esta reforma. Y por eso es que hablábamos al inicio del informe de esta discusión entre si es una reforma de la seguridad social o es simplemente una reforma jubilatoria. Muchas personas plantean que lo que se está haciendo es únicamente apuntar a ese sistema de sostenibilidad económica y no a la sostenibilidad social de esta reforma. Además, plantean cuestiones vinculadas a, por ejemplo, desde el equipo de representación de los trabajadores, plantean la eliminación de las AFAP, porque creen que no tiene que intervenir el lucro, que tendría que estar organizado. Sí tiene que haber un pilar de ahorro, pero tendría que estar organizado de manera pública para no lucrar con eso. Vamos a escuchar nuevamente y para finalizar las palabras de Hugo Bay explicando cuáles son las observaciones que desde estos equipos se le hace a este proyecto y que esperan que puedan incluirse como modificaciones al proyecto. Es una reforma que tiene que incorporar, por ejemplo, otras dimensiones de la protección social, la atención a la primera infancia, la profundización del sistema de cuidados, una mayor inversión en lo que son las personas con discapacidad, la necesidad de discutir toda la matriz de financiamiento, ¿verdad? No tiene sentido hacer una reforma que proyecta cambios para el sistema a lo largo de un periodo muy amplio de tiempo y mantiene congelada la matriz de financiamiento actual, que tiene una enorme cantidad de inequidades, de injusticias, de desequilibrios que deberían ser atendidos y no son atendidos en este proyecto de ley. También hay una cantidad importante de privilegios de la caja militar que se mantienen por un tiempo muy prolongado con esta reforma, es decir, siendo un régimen tan diferente al resto, se plantea una transición de las mismas características, algo que parece bastante claro que es inaceptable y al mismo tiempo injustificable bajo cualquier visión mínima de justicia o de equidad.